Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Maribel González, yo soy líder del área de marketing en Kedos. Para mí es un gusto poderles dar la bienvenida a esta secuencia de webinar que vamos a tener a lo largo de estos 3 meses que quedan del año. Mientras se nos van sumando más personas, voy a dejarles una breve encuesta. Nos gustaría conocer un poco de qué empresa, de qué país, de qué emprendimiento de pronto nos acompaña. Por otro lado, al lado de su pantalla, les comento que pueden hacer sus preguntas por medio del chat. Vamos a hacer una ronda de preguntas y si no alcanzamos a responder alguna, al finalizar, pues nos vamos a conectar con ustedes. ¿Listo? Por otro lado, les comento que durante el webinar vamos a hacer al final, vamos a obsequiar la construcción de un asistente virtual. Entonces, aquellas personas que estén participando de manera activa, pues vamos a premiarlas con la construcción de este bot. Listo, entonces permítame un segundo, ya les activo la encuesta. Me parece súper, hay muchas personas de Colombia que nos están acompañando el día de hoy, muchas personas del área de tecnología y de marketing. Qué bien porque vamos a aprender muchísimas cosas el día de hoy. Vamos a dar 2 minutos más y avanzamos. Bueno. Bueno, vamos a finalizar. Bueno, se nos están uniendo más personas. Bueno, finalicemos la votación. Bueno. Bueno, les comento que por los próximos 60 minutos aproximadamente nos estará acompañando Julio César Ortiz. Él es especialista en conversaciones de experiencia de usuario, además es comunicador social y periodista. Él es candidato a Magíster en Comunicación Social y Entornos Digitales de la Universidad Sergio Arboleda. Adicional a esto, pues ha realizado diferentes estudios de diseño conversacional, Big Data en la Universidad de Salamanca en España. Adicional a esto, pues ha liderado diferentes procesos de innovación en empresas como MER, RAC, Locatel, Banco Santander, entre otras organizaciones que hemos trabajado. En estas organizaciones, pues él ha desempeñado un alto nivel, más o menos del 70% en respuestas en asistentes virtuales, con un desarrollo muy integral.
Por otro lado, también nos vas a estar acompañando Juan Sebastián Gómez. Él es profesional en ingeniería industrial con experiencia en desarrollo de producto e innovación y gestión de proyectos digitales. Adicional a esto, pues él ha realizado diferentes diseños de creación de productos, de diseños de asistente virtual e inteligencia artificial. Finalmente, pues ha participado en procesos de desarrollo y actualizaciones de nuevas tecnologías que estamos desarrollando aquí en la compañía. Bueno, sin más preámbulo, pues los dejo con Julio César y con Juan Sebastián para iniciar esta sesión. Bueno. Listo, Julito. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto poder estar acá y acompañarlos durante este espacio. Hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es el diseño conversacional, qué efecto tiene la tecnología sobre él y cómo podemos mejorar nuestros procesos de servicio al cliente y procesos de servicio y calidad de usuario por medio de este match que nos da la tecnología con, como tal, los procesos del contact center. Entonces, antes de empezar, me gustaría que todos ingresáramos a este link que se va a mostrar en pantalla y con 3 palabras me definan cómo se sienten cuando ustedes se quieren comunicar con alguna empresa o algún comercio, tienen alguna pregunta de algún producto y resulta que se comunican por WhatsApp y se dan cuenta que, ¡pum!, es un bot. Entonces, me gustaría que escribieran esas 3 palabras. Vamos a dar un espacio cortico y vamos a ver qué nos sale. Como cuál es ese sentimiento que tienen cuando se comunican con una empresa y se dan cuenta que no es una persona, sino que más bien es un bot, es un chatbot. En el chat les acabo de indicar también el link para más facilidad y puedan ingresar a participar. Muchas gracias, Maribel. Entonces ya vamos a ver viendo cómo se ven las respuestas para poder continuar. Para las personas que están llegando, bienvenidos a este espacio en donde vamos a hablar sobre los primeros pasos de cómo diseñar nuestro asistente virtual, cómo volver un chatbot como un real y asistente que nos puede ayudar a gestionar nuestras solicitudes con los usuarios que se comunican con nosotros y qué efecto tiene la tecnología sobre él, qué efecto tiene la inteligencia artificial y estos nuevos desarrollos de innovación que se están dando en el mundo para mejorar nuestros procesos de servicio al cliente. Entonces ahí en pantalla pueden ver una pequeña actividad dinámica donde vamos, pues la idea es que por medio de 3 palabras me definan cómo se sienten ustedes cuando se están comunicando con un comercio, necesitan alguna información sobre algún producto y al escribir por WhatsApp se dan cuenta que no les está respondiendo una persona, sino más bien es un chatbot. Entonces los invito a abrir el link que está en el chat, ya María nos lo compartió para poder eh, poner pues, los sentimientos que ustedes sienten a la hora de comunicarse por WhatsApp. Bueno, por el momento vemos que nosotros o muchos de nosotros sentimos frustración. Algunos pues vemos agilidad. Hay algunas personas que sienten impaciencia y frustración también. Yo en lo personal, a veces cuando quiero comunicarme con un chatbot, con algún comercio y veo que es un chatbot ahí mismo, hago una cara con los ojos hacia arriba y pienso como quiero hablar con alguien y quiero preguntar las cosas y no quiero ver más opciones. Bueno, pues la idea de esto es
porque necesitamos a veces un asistente virtual primero para mejorar nuestros procesos de servicio al cliente, poder tener control sobre nuestro personal de contact center y poder manejar las horas valle, las horas pico y asimismo que nuestra gente de contact center se pueda especializar en preguntas más difíciles y más complicadas y que no estén solo respondiendo cosas del día a día. Entonces vamos a continuar para ver cómo le damos solución a estas preguntas y a estos sentimientos. Entonces, para empezar, antes de diseñar nuestro asistente virtual, debemos tener en cuenta estos tres cimientos muy importantes. Entonces voy a empezar a definir un poquito sobre los conceptos. El diseño conversacional se refiere al diseño de la interfaz de un usuario conversacional. ¿Cuál es el usuario conversacional? La persona que habla o escribe a la hora de comunicarse con nosotros. Y cuando hablamos de interfaz nos referimos a un dispositivo capaz de transformar señales generadas por otro en señales comprensibles. Entonces, en lo que nos concierne, esta interfaz, la idea es que entienda las señales generadas por un usuario para poder generar una respuesta, lo cual nos brinda una comunicación asertiva de una persona, un usuario, al sistema de comprensión del lenguaje natural. La comprensión del lenguaje natural se refiere a este sistema que nos ayuda a entender cómo las personas se comunican. Si saluda, entonces es hola, si saluda es buenos días, si se despide es hasta luego, si agradece, entonces gracias. Entre otros, ya más adelante podemos dar un poquito más de énfasis en esto. Entonces, em, acá estos tres pilares o estos tres cimientos son la comunicación efectiva, establecer tiempos de respuesta, toma de turnos y contexto. Entonces, son muy importantes ya que estos debemos tenerlos en cuenta antes de empezar a diseñar nuestro asistente virtual. ¿A qué se refiere la comunicación efectiva? Sabemos que este existe cuando hay un mensaje, hay un emisor, una persona que emite un mensaje, la otra persona, otro sistema lo recibe y lo interpreta sin alterar como tal su objetivo final. Y asimismo, este es respondido de forma recíproca. Es decir, el emisor y el receptor entienden lo mismo. El emisor emite una consulta y el receptor responde consecuente a lo que se consultó el emisor. Entonces, para que esto sea posible, como lo comenté ahorita, debe existir una cooperación, una sinergia entre los participantes. En este caso, nuestro asistente virtual y el usuario final que se está comunicando con nosotros. Pues ya llevándolo más a la vida cotidiana, nosotros cuando le escribimos a alguien por WhatsApp, por Facebook, por Instagram o cualquier otra red social, esperamos un mensaje de regreso, un mensaje de respuesta acorde a lo que nosotros necesitamos o estamos solicitando. Por ende, es importante que nuestro asistente virtual transmita mensajes veraces, claros, no dar información innecesaria o dar mucha información de más que tal vez no sea importante y expresarse de tal forma en el que el usuario lo entienda. Entonces, en este caso, nosotros debemos conocer un poquito más de nuestro usuario, cómo él se expresa y cómo él esperaría que nosotros le respondamos. El otro pilar y cimiento muy importante es establecer el tiempo de respuesta o, entre paréntesis, como dice ahí, tomar turnos en la conversación. La idea es que nuestro asistente virtual siempre le pueda dar al usuario el espacio suficiente para que se exprese completamente antes de que nosotros generemos una respuesta, antes de que ese asistente virtual genere una respuesta, lo cual nos ayuda a disminuir las ambigüedades, disminuir malos entendidos y asimismo, pues como lo comenté, garantizar la comunicación efectiva entre nuestro asistente virtual y el usuario. Ya nos estamos dando cuenta que estos cimientos están relacionados los unos con otros. Entonces, el tercer cimiento pilar es el contexto. Acá también debemos conocer un poco más de nuestro usuario, ya que a la hora de nosotros tener un asistente virtual debemos tener en cuenta cuál es el entorno social y temporal en el cual se comunica nuestro usuario pues, a nuestro asistente virtual. Entonces, tener en cuenta si este usuario, cuando se comunica con nosotros, está en movimiento, si nos escribe desde el computador, si nos escribe tal vez está conduciendo, siendo una mala práctica, pero pues hay usuarios que se comunican cuando están haciendo este tipo de actividades de concentración, si en realidad se comunica con nosotros en sus tiempos libres o tal vez está trabajando. Y esto nos ayuda a determinar qué tipo de textos o qué cantidad de texto podemos meter o qué cantidad o tal vez audios podemos meter en nuestro asistente virtual para poder parametrizar una muy buena conversación y garantizar la calidad de experiencia de usuario. Entonces, ahora pasemos a diseñar un poco, pasemos al siguiente paso, que es ya diseñar nuestra interfaz. Acá debemos tener en cuenta
estos tres conceptos, que es definir nuestro target, o bien sea el público objetivo o el buyer person, como lo podamos llamar. También nuestro público objetivo puede ser nuestros compañeros de trabajo, si en realidad el asistente virtual es algo más interno de la empresa o corporativo. Es como tal definir quién es el usuario, quién es el grupo de usuarios que se va a contactar con nosotros. Entonces, para el target, debemos tener en cuenta mínimo la respuesta a estas preguntas. Siempre hay más dependiendo de cuál es nuestro usuario, cuál es nuestro negocio, cuál es la finalidad de nuestro asistente virtual, pero es importante que nosotros conozcamos quién va a ser él, cuántos años tiene, si trabaja con nosotros, si en realidad es una persona soltera, eh, cómo se llama, es una mujer, es un hombre. Esto es muy importante para tener presente y diseñar una buena interfaz para, pues, una buena interfaz, una buena compañía de textos, una buena interacción, buenas imágenes para que él se sienta cómodo interactuando con nuestro asistente virtual. Por otro lado, vamos a responder por qué se comunica. O sea, esta persona, qué es lo que está solicitando, si en realidad quiere comprar un producto, si tienen alguna pregunta, si es una suscripción y resulta que se le bloqueó el sistema, o en realidad tiene alguna petición, queja o reclamo. Entonces, esto también debemos tenerlo presente para poder darle una finalidad a nuestro asistente virtual y que sea acorde a lo que nuestros usuarios se quieren comunicar. Y asimismo se relaciona a la siguiente pregunta, que es: ¿cuáles son sus dolores? O sea, cómo nosotros le vamos a solucionar la vida a nuestro usuario, cómo nosotros le vamos a dar como ese valor agregado, lo que él necesita saber. Si en realidad nosotros vemos, si es un servicio en donde una persona se está comunicando, donde un asistente virtual, una tecnología se está comunicando con él, pero ¿cuál es ese valor agregado que nosotros le queremos dar? Esto es algo que debemos tener presente y es algo que, pues, con la respuesta a esta pregunta es cómo nosotros le vamos a dar ese valor agregado. Y por último, ¿qué palabras utilizaría? Este es muy importante porque nosotros debemos tener presente que por edades, por género, eh, tal vez por lugares sociogeográficos donde están las personas, tienden a comunicarse diferente. Tal vez unos saludan con bendiciones, tal vez otros saludan con un hola, tal vez en otros países seguramente en donde tienen una habla hispana y de inglés, entonces seguramente se comunican con un hello, un hi. Esas son cosas que debemos tener presentes a la hora de diseñar nuestro asistente virtual para que este mismo le pueda entender a las personas que se están comunicando con él. El siguiente es el rol y el tipo de chatbot. Entonces, ¿a qué se refiere el rol? El rol es cuál es la finalidad que va a tener nuestro asistente virtual. Entonces, si va a ser un asistente virtual que está enfocado solo en consultas, si en realidad yo soy un comercio, una empresa que está comercializando tal vez medicamentos, yo necesito dar una información más exacta o más completa sobre lo que es algún producto, o tal vez mandar alguna ficha técnica sobre algún producto mecánico. Todo esto es importante porque debemos darle una finalidad a él. Un asistente virtual puede tener diferentes finalidades y lo importante es que cada finalidad esté bien definida, por decirlo de alguna manera. Entonces puede ser tanto para consultas, preguntas frecuentes, como lo hablé en el anterior, como lo hablé anteriormente, en donde nuestro usuario se puede comunicar, porque muchos usuarios siempre tienen las mismas consultas, como cuánto cuesta, cómo hago para cancelar mi suscripción, hay formas de devoluciones de dinero. Estas son las preguntas frecuentes y esto nos sirve en nuestro asistente virtual para que nuestros asistentes humanos no estén resolviendo preguntas del día a día. También definir si, digamos, es un asistente virtual que está netamente, exclusivamente a promoción de eventos, promoción de productos o venta de productos. Esto es algo que nos ayuda a darle un enfoque y asimismo que nuestro usuario siempre tenga una comunicación y una respuesta respecto a lo que él necesita. Entonces es bueno tener definidos este rol y la finalidad que va a tener nuestro chat. Por otro lado, el tipo de chatbot, acá es donde nosotros definimos qué tan inteligente es, qué tanto tenemos que hacer, si es necesario hacer un árbol de decisión, que es un árbol de decisión en donde nosotros vemos donde hay un camino, como unas ramificaciones, donde el cliente tiene que pasar por opciones para llegar a su respuesta final. ¿Será que esto es necesario? O si en realidad en mi asistente virtual definitivamente yo necesito tener atención personalizada para ciertos procesos que no se puedan cumplir en el asistente virtual. Y otros temas que son importantes acá es donde nosotros decidimos si es necesario conectar algún servicio tecnológico, ya sea un CRM, ya sea o una base de datos,
o ya sea alguna consulta de, por ejemplo, en la parte de la salud, podemos agendar citas o podemos ver de cuáles son las citas que ya tenía programadas. Estas son consultas que se pueden meter y para esto nosotros debemos tener en cuenta cuáles son, pues cuál es nuestro timeline para desarrollar un bot, de hacerlo, pues un asistente virtual y hacerlo con calma, de hacerlo bien hecho, teniendo en cuenta todo lo que se dijo anteriormente. Y asimismo, saber de qué forma o cuáles son nuestras limitaciones técnicas, si en realidad necesitamos crear una base de datos para que eso esté ahí, o si más fácil crear en el chatbot estas respuestas sin necesidad de una base de datos. Por eso es importante que definamos cuál es el tipo de chatbot que vamos a utilizar y cuál es la finalidad que le vamos a dar con nuestro negocio. Entonces, ahora vamos a hablar de el chatbot persona. ¿Por qué es importante el chatbot persona? Acá es donde nosotros le damos cierta, generamos esa empatía o cierta cercanía con nuestros usuarios finales, ¿cierto? Las personas están comunicando con nosotros y que bien que alguien les salude con un nombre, les salude presentándose, diciendo cómo le puede ayudar. Entonces, esto es una forma de causar esa empatía y cercanía con los usuarios y que ellos se sientan más cómodos escribiéndole o comunicándose con él. Entonces acá es importante darle como mínimo un nombre, una edad, saber qué actitud va a tener, si va a ser una persona súper animada o va a ser más bien seria y definir cuál es el nivel de cortesía que vamos a manejar. Si este asistente virtual maneja emojis, muñequitos, stickers o si envía audios, si envía chistes. Esto es importante o si en realidad es una persona totalmente seria. Esto es algo que se define conociendo nuestro público objetivo. Entonces, acá hay algo algo que podemos realizar y no solo los chatbot personas no necesariamente tienen que ser humanos o como tal robots. También dependiendo del tipo de negocio podemos poner animales, mascotas, algún objeto que sea importante poner porque es lo que nos da más personalidad y podemos generar más cercanía con los usuarios. O sea, imagínense tal vez un chatbot donde podamos, un asistente virtual donde podamos poner algún algún animal y estemos comercializando productos para mascotas. Entonces ahí sería bueno que nuestro chatbot persona sea una mascota que tenga un nombre que se puede llamar, acá inventándome Timoteo y tiene 4 meses de edad. Su actitud es que es alguien supremamente juguetón y le gusta, a veces le gusta morder y le gusta comer todos los productos que comercializa. El nivel de cortesía, pues este animalito puede estar eh, comunicándose con ustedes de tú y de vez en cuando se pone bravo, entonces cambia su tono de voz y empieza a comunicarse de usted. Es algo que debemos tener presente porque cuando nuestros usuarios se comunican con eso y ven ese tipo de interacción y ven ese tipo de comportamiento en su asistente virtual, se dan cuenta que en realidad es algo divertido y les genera curiosidad poder navegar por todas las opciones que tiene y asimismo responder todas sus preguntas y si este asistente virtual está enfocado a las ventas, podemos lograr una venta efectiva, podemos tener un buen embudo de conversión. Y por otro lado, si es de consultas, podemos ver que nuestros usuarios están siempre interesados por saber qué es lo que sucede, qué productos vamos a comprar o qué producto o cómo sirve la suscripción. Entonces, esta es algo que nos puede apoyar muchísimo para aumentar o para garantizar la calidad de experiencia de usuario. Entonces, quisiera saber hasta acá si tenemos algunas dudas, Maribel, a ver que podamos solucionar. Claro que sí. Bueno, aquí en el chat y en transmisión en vivo que tenemos por LinkedIn también nos preguntan ¿en qué plataforma pueden crear un bot? Bueno, nosotros acá, Keos, tenemos nuestra propia plataforma. Ahorita mi compañero Julio César les va a dar un poco más de información sobre este tema para que puedan ver cómo funciona nuestra plataforma y cómo pueden diseñar un bot con nosotros. Correcto. Me preguntan también por aquí. No entiendo a qué se refiere un usuario conversacional. Bueno, un usuario conversacional es es una persona como tal que nos escribe y nos habla. Nos escribe y o nos habla. Es un usuario que le gusta comunicarse
por medio de conversación. Un usuario conversacional es el que nos escribe por WhatsApp, nos escribe por Facebook, nos escribe por las redes sociales, o un usuario que directamente nos llama por teléfono. Es este usuario que le gusta conversar. Es diferente a un usuario presencial, que al usuario presencial sí le gusta ir al punto y ver cómo son las cosas. Esta es esta diferencia, y pues los asistentes virtuales están diseñados como tal a este usuario que le gusta tanto llamar por teléfono o chatear. Bueno, otro lado. ¿Es difícil armar un asistente virtual? De hecho, no, es el límite acá es la creatividad, y como les comenté, tener en cuenta todos estos pasos que acabamos de ver, tener en cuenta nuestros cimientos y conocer nuestro público objetivo. Digamos que esta es la parte más complicada como tal para diseñar un buen asistente virtual. Y ya lo otro es tema de práctica, un poquitico de conocimiento, pero en realidad no es para nada complicado. Julio César ahorita les va a apoyar mostrando cómo es este tema de cómo armar nuestro asistente virtual. Entonces, no es complicado. Lo complicado es poder crear los cimientos y conocer nuestro público objetivo, que a veces eso es un reto. Listo. Aquí, Carolina, si quieres puedes escribirme la pregunta. Estás levantando la mano y la hacemos a Juan Sebastián. Claro. Y William, también estás levantando la mano. Si quieres puedes hacerme la pregunta por el chat y para que Juan Sebastián la pueda responder. Mari, ¿me puedes confirmar las preguntas, por favor? Bueno, creo que no tenemos por el momento más preguntas. No me llegó tu pregunta, Carolina. Yo creo que podemos avanzar, Juan Sebastián. Mm, De acuerdo, más adelante, cuando lleguen, pues respondemos las Listo. siguientes dudas. Un gusto conocerlos y voy a seguir acompañándolos en esta sesión. Perfecto, Juan, muchas gracias. Muchas gracias por tu introducción y por tu participación y pues por todo lo que nos has brindado de información. Aquí, posteriormente, pues les voy a comentar qué elementos debemos tener en cuenta al momento de diseñar un bot. Ustedes en pantalla ven varias palabras, lluvia de ideas, que son indispensables al momento de construir un bot. Por ejemplo, tenemos el saludo, tenemos la finalización. Veamos un ejemplo de saludo. Nuestro asistente virtual por temas por temas legales, puede ser acá en Colombia, en Ecuador, en República Dominicana, siempre debe tener la posibilidad de aceptar la política de tratamiento de datos. Entonces, acá nosotros vamos a saludar, podemos decir, hola, gracias por contactarte con el servicio de atención de Keos. Para continuar usando este canal, pues es necesario aceptar nuestra política de tratamiento de datos. Como lo mencionaba antes Juan Sebastián, por ejemplo, si nosotros le nombramos a nuestro bot o a nuestro asistente virtual le decimos eh, Julio César o Chaosbot, por ejemplo, entonces le podemos tener varios nombres de los cuales nosotros le vamos a informar a nuestro usuario cómo se va a llamar y que se genere un proceso de empatía. ¿Por qué? Porque el árbol conversacional, nuestro asistente virtual, debe estar empático, debe ser empático con cada uno de nuestros usuarios, determinando previamente, pues, cuál es mi público objetivo. Por ejemplo, nosotros en el desarrollo con nuestros clientes, pues tuvimos que las personas de más de 50 años estaban interactuando con el bot, entonces, o con el asistente virtual. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Adaptar esa comunicación, adaptar ese lenguaje. Y todo empieza desde el saludo. Por ejemplo, si vamos como lo mencionaba Juan, si vamos a tutear, si vamos a hostear y tener ese elemento presente. ¿Qué es la finalización? En la finalización, los usuarios, por tema del lenguaje natural, por tema de cómo nos comunicamos, van a decir adiós, hasta pronto, muchísimas gracias por la información. Nosotros debemos ser empáticos, debemos generar un proceso
de respuesta a los usuarios que sea, por ejemplo, hasta pronto, gracias por contactarte, que ustedes sea un excelente día. Esto depende básicamente de toda la comunicación de que establezcamos previamente. Estos elementos ya los vamos a ver aplicados en un árbol que se les va a compartir. Por ejemplo, la declaración informativa. La declaración informativa es contarle a los usuarios sobre qué va a hablar nuestro bot. Por ejemplo, si estamos haciendo un evento, como el tema que estamos viendo o el screen que estamos viendo en pantalla, eh, te estamos invitando a la aceleración del sector digital. Entonces, por ejemplo, un evento que sea eh, un workshop, por ejemplo. Entonces, necesito registrarme, no estoy interesado, y es darle la posibilidad a nuestros usuarios que interactúen de manera oportuna con el bot. ¿Qué pasa cuando se genera ese tema de frustración es una constante que estamos viendo en nuestro chat, y es las disculpas? Es decir, porque claramente un bot es como un niño que a medida que va creciendo se le van enseñando palabras. Y pues permítanme hacer este símil. ¿Por qué? Porque es que un bot, un asistente virtual va creciendo, va creciendo. Entonces nosotros le vamos enseñando palabras, le vamos enseñando frases, y así vamos a ir creciendo. Pero ¿qué pasa cuando un bot no entiende o no está en la base de conocimiento de nuestro asistente? Nosotros le tenemos que ser lo más empáticos y decirle cómo podemos derivarlo a un agente o podemos brindarle información, pero sin que se note esas debilidades, entre comillas, que puede tener un bot. Igual, a medida que los usuarios van interactuando con nuestro asistente, más se va incrementando la base de conocimiento de nuestro bot. Otro elemento que debe estar fundamental es la confirmación. Por ejemplo, temas de onboarding o temas de validación de datos. Nosotros debemos confirmarle desde nuestro lado, confirmarle a los usuarios si sus datos son correctos. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo un flujo o un screen que es, vamos a validar el nombre de la persona, vamos a validar el nombre de la persona, el número de documento, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, y asimismo le brindamos al usuario o si le preguntamos al usuario si sus datos son o no son correctos. Esto hace referencia a esa confirmación, a ese valor que nosotros le damos como asistente virtual. Y sugerencias. En las sugerencias nosotros le brindamos a los usuarios como cuál es el tema adicional con el que le podemos apoyar. Por ejemplo, si estamos hablando de un bot para el sector financiero, entonces solicitud de crédito, consultar mi saldo, o por ejemplo, si es del sector inmobiliario, necesito arrendar una casa, un apartamento. Entonces, es brindarle a los usuarios todas las posibilidades que interactúen y accedan a la información. Parte de ese valor que nos brinda la inteligencia artificial, los algoritmos, por ejemplo, machine learning, deep learning, que hace que nuestro proceso con la inteligencia artificial responda a cada uno de los procesos que nosotros tenemos, y asimismo de contar con una máxima experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque finalmente si nosotros diseñamos un bot, estamos pensando en nuestro usuario final, no estamos pensando en, por ejemplo, eh, no estamos, no estamos pensando en un usuario eh, que solamente se guía por las opciones, sino estamos pensando en un usuario que dice: buenas tardes, mi nombre es Julio César, quiero saber cuál es el resultado de mi solicitud de crédito, por ejemplo. Entonces, en ese caso, es una frase y no solamente son palabras con las que interactúan con un bot. Eso hace la inteligencia artificial: entender los conceptos, entender los contextos, y asimismo brindar una respuesta mucho más óptima. Y en apoyo a eso, pues un asistente virtual minimiza costos, eh, se genera un control de contact center y está disponible 24/7. Un bot puede hacer ventas, por ejemplo, de diferentes empresas, de diferentes comercios. Puede hacer una venta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y todo ese proceso está optimizado por medio de un asistente virtual. Por ejemplo, en ventas, si yo quiero adquirir un seguro, o en el caso de bancos o aseguradoras,
yo quiero adquirir un seguro, pues entonces puedo digitar mis datos, el seguro en el que me encuentro interesado y asimismo vender y también tener una experiencia de usuario óptima. Quiero mostrarles en este momento cómo se construye un árbol conversacional. Este árbol conversacional que ustedes ven en pantalla es un asistente para el sector financiero, pero es un ejemplo que se aplica para todos. Múltiples herramientas tenemos actualmente. Podemos generar gráficos, diagramas de flujo, árboles conversacionales. Incluso en Excel podemos montar sobre qué va a hablar nuestro bot. Entonces, en una fase inicial tenemos un saludo, pues el saludo que acabamos de ver, por ejemplo. Hola, mi nombre es Julio César, soy tu asistente virtual, cuéntame en qué te puedo ayudar. O también, en caso que nosotros vayamos a solicitar datos como cédula de ciudadanía o DNI, correo electrónico, número de teléfono, sí los usuarios deben aceptar esa política. Si nuestro usuario acepta la política, pues accede a las opciones que tenemos de un bot. Por ejemplo, este es un bot para el sector financiero, entonces puedo consultar los productos, puedo consultar mi saldo y así determino la ruta de mi árbol conversacional. Entonces, primero entro por un saludo, después acepto una política de tratamiento y presento los datos o presento la información que mi usuario necesita. Caso contrario, si las personas no aceptan la política de tratamiento de datos, porque es normal, y en la experiencia que nosotros tenemos con nuestros clientes, hemos visto que alrededor de un 40% las personas no aceptan la política de tratamiento de datos, pues nosotros no vamos a generar una experiencia de usuario eh, pues, inadecuada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se acepta, pues accedemos a información, pero es también brindarle la información a aquellos usuarios que no han aceptado. Por ejemplo, en caso de los de bancos, pues entonces presentamos información de tarjetas, de créditos. Ya si en algún momento el usuario se encuentra interesado, pues podemos, por ejemplo, derivar a un asesor, derivar a eh, a un agente ya humano. Y así nosotros vamos construyendo, así vamos construyendo nuestro árbol conversacional hasta, eh, hasta el momento en el que nosotros decidamos, bueno, acá ya con este árbol conversacional, ya suplo las necesidades de mi usuario, como lo mencionaba Juan Sebastián anteriormente. Entonces, conozco mi usuario y asimismo puedo establecer el árbol conversacional. Si primero voy a saludar, qué menú voy a presentar, por ejemplo. Incluso acá también ustedes pueden determinar en su árbol conversacional diseñado con cualquier herramienta. Si vamos a consumir un web service, por ejemplo, o si vamos a acceder a una base de datos, también debe estar diseñado de tal forma que podamos establecer la comunicación y podamos establecer ese proceso. Ahora quisiera mostrarles brevemente cómo se crean esas intenciones o esos procesos. Por ejemplo, este primer paso que nosotros tenemos de inicio está determinado por algo que se llama intención. ¿Qué intención tengo yo cuando digo hola, por ejemplo? Entonces, cuando yo digo hola, ahí lo que yo voy a hacer es, mi bot va a saludar, por ejemplo. Entonces, ya en un momento nosotros, pues, las personas que también se encuentren interesadas, podemos agendar una reunión ya con nuestro equipo comercial para que ustedes conozcan más de nuestra plataforma. Pero básicamente para crear un proceso en nuestro bot, nosotros vamos a hablar de varios temas acá, respuestas y frases de entrenamiento. Entonces, si yo quiero saludar, entonces le doy un nombre a mi proceso, le doy un nombre a mi proceso que sea saludo webinar, por ejemplo. Podemos determinar qué comunicación tenemos por cada uno de nuestros canales, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en Telegram, en Widget o en el canal de WhatsApp. En el canal de WhatsApp lo vamos a hacer en este momento para ver en vivo cómo configuramos esas intenciones. Entonces tenemos la posibilidad de enviar texto, enviar imágenes, enviar botones, audios, que hace que la experiencia de usuario sea mejor. Ustedes
o en mi caso, por ejemplo, yo he interactuado con bots que solamente tienen texto. Pues básicamente un bot con solo texto no es, pues no genera una experiencia de usuario óptima. Mientras que si agregamos una imagen, un botón, un video, pues es mucho más ágil y mucho más atractivo a los usuarios. Vamos a hacer la prueba con unos botones, con un saludo, por ejemplo. Entonces lo configuramos directamente en nuestra plataforma. Decimos hola, recibimos tus datos en nuestros medios digitales y nos alegra que hayas decidido impulsar las ventas. Por favor, selecciona una opción. Los bots, de acuerdo a la construcción, o los asistentes virtuales, de acuerdo a la construcción que nosotros tengamos en un proceso de diseño de prototipado, pues vamos a aceptar o no aceptar. Si solicitamos datos sensibles, debemos aceptar la política de tratamiento de datos. De lo contrario, si es un bot de preguntas frecuentes, pues en ese caso no sería necesario. Pero, por ejemplo, aquí en este caso, para el ejemplo, herramientas, elegimos opciones de herramientas, elegimos asesor, por ejemplo, y quiero saber más. Configuramos nuestra respuesta que va a brindar el usuario y adicional configuramos esas frases de entrenamiento. Por ejemplo, para saludar hay múltiples formas. Entonces yo digo hola, yo digo qué más con K y el más, qué hubo, por ejemplo, buenos días, buenas noches. Y tenemos que configurar todas esas formas en las que nos puede hablar un usuario. Por ejemplo, en República Dominicana suelen interactuar los usuarios KLK. Entonces, de acuerdo a nuestra ubicación también de nuestro cliente, por ejemplo, si es una empresa de Ecuador o es una empresa de Colombia o de República Dominicana, tenemos que entender el contexto y tenemos que entender la comunicación de los usuarios. Entonces, una vez creado nuestra intención, una vez creada nuestra intención, nosotros guardamos y ya podemos probar propiamente en en nuestro canal, ya sea WhatsApp, como les decía, nos podemos conectar con los canales que nosotros requiramos. Entonces, ya configuramos nuestra intención y cuando yo diga hola, ¿qué más? ¿Qué hubo? Pues ya tenemos, el bot nos presenta la respuesta. Entonces, como ven, es un proceso de implementación de un asistente virtual. Implica de tiempo, claro, pero también implica ese procesamiento del lenguaje natural, de entender cómo se está comunicando nuestro usuario y asimismo satisfacer también esas necesidades de los usuarios. Aquí también, pues un tema que también nosotros recomendamos es agregar emojis no para generar o no para que sea como el festín del emoji, sino para que los usuarios sientan que la comunicación es un poco más cercana, que sea un poco más atractiva y un poco más llamativa. Entonces, Mari, si quieres vamos a un espacio de preguntas para responderlas, para interactuar más con nuestros asistentes. Claro que sí, Julio. Bueno, aquí nos preguntan, quisiera saber si podemos validar la identidad de los usuarios o dentro de un asistente virtual. Así es, por supuesto. Para este proceso, nosotros lo mencionamos onboarding, que nuestros usuarios envían por ejemplo, la foto frontal de su cédula, la parte posterior, e incluso hacemos una validación del liveness y que eso nos permite generar esa identificación, nos permite atraer esa identificación del usuario. Listo. ¿Cuántas Voy a dar un impresiones? poquito de qué pena interrumpirte. Hay que tener en cuenta, pues para dar más alcance a la pregunta anterior, cabe mencionar que este no solo nos valida si el usuario está vivo, sino también nos valida si el documento de identidad presenta alguna adulteración o algún intento de fraude. Asimismo, cuando la persona envía un video de sí mismo, podemos ver si tiene filtros, si está presentando algún error o si en realidad está editando el video para poder validar temas de fraude y pues poder tener bien limpia la base de datos de nuestros clientes.
Muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno, la otra pregunta que nos hacen por aquí es, ¿qué tipos de intenciones hay y si es posible generar más de una respuesta en una intención? Bueno, hay varios tipos de intenciones. En nuestra plataforma nosotros manejamos varios tipos. Un tipo de intención normal, que es el tipo como el que nosotros configuramos hace un momento, pero también, por ejemplo, si una persona solicita un asesor, es un tipo de intención distinta. ¿Por qué? Porque no, como tal, en nuestra plataforma nosotros podemos derivar a los asesores, derivar a las personas por departamentos. Entonces, si quiero hablar con el departamento comercial, si quiero hablar con el departamento de tecnología, con el departamento de cartera, pues una intención de tipo de derivación nos va a permitir. Mientras que, por ejemplo, un web service maneja otro tipo de intención, porque vamos a consumir un servicio, por ejemplo, si vamos a ingresar en ActiveCampaign o vamos a crear en algún CRM algún contacto, pues tenemos que enviarle el número de teléfono, el nombre, el correo electrónico y ahí ejecutamos un web service, ejecutamos un API para que estos datos se almacenen. Entonces es una intención que ejecuta una acción específica, que en este caso sería derivación a consumo de web service. Y por otro lado tenemos el tipo de intento de validación o fallback. Estos fallback que nos permiten que si un usuario escribió mal, por ejemplo, le brindemos la posibilidad al usuario que yo escribí, pues me presentó un menú de 4 opciones, pero si yo tengo confusión, entonces ese intento de validación lo que hace es presentarle la opción nuevamente, pero también guiarlo para que genere una experiencia de usuario óptima. Ok, y una última es, ¿puedo personalizar a los asesores? Es decir, cuando ellos atienden las consultas en los call centers, ¿de qué manera los puedo personalizar? Los Si es puede, posible. sí, claro, es posible con nuestra herramienta de asistentes virtuales se pueden personalizar. Por ejemplo, está el departamento de ventas, los agentes, cada uno tiene una habilidad, o si, por ejemplo, en el caso de las empresas o de las fintech que tienen asesores dedicados para cada usuario, para cada cartera, por ejemplo. Entonces se puede segmentar por skill, por habilidad y que, por ejemplo, cuando en mi bot digan asesor, pues el bot le va a decir, pero sí, ¿con qué asesor te quieres contactar? Entonces podemos generarlo por departamentos o por las habilidades de cada asesor. Listo, Julio. Por el momento no tenemos más preguntas aquí en el chat ni en la transmisión en vivo. De acuerdo. Bueno, entonces esta forma es la que ustedes pueden, todos estos datos, todos estos pasos que nosotros hemos mencionado junto con Juan Sebastián hacen que un bot o un asistente virtual se construya de manera más ágil, más rápida y teniendo en cuenta, por ejemplo, procesos de inteligencia artificial, de machine learning y poder integrar nuestro bot no solo a preguntas frecuentes, sino a bases de datos, a CRMs, por ejemplo, para que nos genere, para que sea un bot mucho más robusto y mucho más informativo, mucho más amigable. Creo que están levantando la mano, Mari. Sí, son las que teníamos levantadas inicialmente, Julio, Ok, de de acuerdo. William y Carolina. Bueno, Muy entonces, bien. a continuación vamos a hacer un concurso, vamos a hacer un concurso de eh, un un chatbot, y también vamos a generar una actividad dinámica en la que ustedes pueden interactuar. Entonces, un momento.
Bueno, recuerden que inicialmente yo les dije que las personas que estuvieran activas durante esta sesión, pues iban a participar para que les podamos asesorar en la construcción de un asistente virtual. Entonces, para más facilidad, les queda en su celular conectarse a Kahoot en el código que les está apareciendo. Y si estuvieron muy pendientes de lo que habló Juan Sebastián y Julio César, sé que les va a ir muy bien. Bueno, en este caso, el objetivo es que ingresen a una URL, es kahoot.it o la aplicación como tal, y vayan registrando su nombre y pueden ingresar con el PIN o pueden escanear el código QR que ven en pantalla para poder dar inicio a la dinámica. Perfecto, entonces ya vemos que nuestros participantes se están registrando para ver quién va a ser el ganador de este bot de 20 intenciones. 20 intenciones son 20 procesos y hay que se van a ir manejando desde vamos a contar con un kickoff, vamos a contar con una lluvia de ideas para construir ese bot y que sea lo más em, inteligente posible, porque esa es la transición que actualmente nosotros tenemos es de chatbot a asistente virtual. ¿Cuál es el valor realmente que tienen los asistentes virtuales que te pueden ayudar ante cualquier contexto, ante cualquier consulta? Pues nos va a ayudar nuestro asistente virtual. Aquí el objetivo también no es quizás reemplazar a colaboradores quizás, sino optimizar procesos o las sobrecargas que pueden tener el contact center con básicamente preguntas frecuentes y también agilidad en los procesos, porque, por ejemplo, me ha pasado que yo me he contactado con una empresa y nunca recibo solicitud, o por ejemplo me dicen que me van a comunicar con un agente y me responden hasta dentro de 3, 4 horas, pues un bot es 24/7 que te genera respuesta que puedes estar eh, informado todo el tiempo de acuerdo si es una empresa del sector financiero, si es una empresa del sector salud o si son inmobiliarias, por ejemplo. Bueno, vamos a dar 2 minutos más para que las personas se sigan sumando. Listo, entonces vamos a dar inicio. Entonces son 3 preguntas. La persona que quede en primer lugar, pues va a ser acreedora de este bot de 20 intenciones. La primera pregunta, ¿cuál de los siguientes es un pilar para la creación de un asistente virtual? Comunicación efectiva, target, saludo, despedida o personalidad del bot. Tienen 8 segundos para contestar esta. Comunicación efectiva. Así es. Bueno, la respuesta correcta es comunicación efectiva. Es uno de los pilares que nos comentó Juan Sebastián. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Para diseñar la interfaz es necesario conocer a mi buyer person. ¿Verdadero o falso? 10 segundos.
verdadero. Así es, la respuesta correcta es verdadero. Y vamos con nuestra última pregunta, ¿son la frase de entrenamiento y respuesta parte de una intención? ¿Verdadero o falso? Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver quién es nuestro ganador, nuestro podio. Bueno, Carolina, tercer puesto. Segundo puesto, Carolina Padil. Primer puesto, a ver quién va a ser nuestro ganador. Y el que se va a llevar una, Caro Bedoya. Caro, vas a participar entonces, te vamos a contactar, nosotros ya tenemos tus datos y te vamos a asesorar entonces para poder realizar este asistente virtual de 20 intenciones. Adrián, estuviste también participando en el chat porque no te nos uniste al Kahoot, hubieras ganado también, porque les respondiste todas muy bien. Bueno, no es más, chicos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera sesión de webinar que vamos a estar manejando. En nuestra página web, en la sección de eventos, van a poder encontrar nuestro próximo evento que va a ser a mediados de noviembre. Los invitamos para que se registren. También van a estar publicadas en nuestras redes sociales y para que puedan seguir adquiriendo estos conocimientos y claramente brindando una buena experiencia a sus clientes por medio de estas plataformas digitales. Bueno, ¿algo más, chicos, que tengan que decir? No, agradecer a todos nuestros participantes y trabajar de la mano de la tecnología para poder optimizar los procesos en nuestras empresas. Les recomiendo también, personas que se encuentren interesadas, puede interactuar con Maribel para que también podamos quizás agendar una reunión y hablar un poco más a fondo de esta implementación de bots y asistentes virtuales. Yo también me despido y también les agradezco muchísimo por la participación que tuvieron con nosotros. Espero volverlos a encontrar en los próximos eventos que haremos y les deseo un feliz día. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.